Buenas tardes, bienvenidos en la tarde del día de hoy. Vamos a dar inicio a la charla que nos reúne en este momento. El tema que abordaremos es el patrimonio autónomo en el sistema jurídico colombiano. Nos acompaña en este momento la abogada especialista en Derecho Comercial Vanessa Montoya y el abogado y fundador de la empresa Arroyave Asociados, Jonathan Arroyave. En este momento daremos inicio a nuestra charla. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, ¿me están escuchando? Ok, bueno. Vamos a dar inicio a la charla, al webinar del día de hoy. Como ya es costumbre, hemos venido realizando una serie de webinars los días martes a las 5:30 de la tarde sobre diversas temáticas. Y bueno, el día de hoy vamos a participar dos expositores, como bien lo mencionó Isabel. Estará a cargo de la abogada Vanessa Montoya y yo también participaré con algunas temáticas. La importancia del patrimonio autónomo o la existencia del patrimonio autónomo en el sistema jurídico colombiano implica entrar a diferenciar dos instituciones jurídicas, una civil y una comercial, como es el fideicomiso civil, y su correlativa en el derecho comercial, que es la fiducia mercantil. Previo a entrar a definir realmente qué se entiende dentro del sistema jurídico colombiano como patrimonio autónomo, cuáles son sus particularidades y cuáles son sus características, entonces vamos a entrar a analizar tal como se muestra en el plan que estamos proponiendo en la agenda, una conceptualización inicial y una diferenciación correspondiente entre esas dos instituciones jurídicas, el fideicomiso civil y la fiducia mercantil, y ese objetivo lo vamos a lograr eh, con tres tópicos. Primero, cuál es la reglamentación que tiene cada una de esas instituciones. Segundo, la caracterización y la diferencia propiamente dicha. Y la estructura. Nos vamos a detener un momento a analizar la estructura para saber cuáles son las particularidades de una y otra institución. Posteriormente, simplemente realizaremos una enunciación de los tipos de fiducia mercantil que están constituidos dentro del sistema jurídico colombiano. Y finalmente, la abogada Vanessa nos hablará sobre el patrimonio autónomo como tal dentro de nuestro sistema jurídico. Entonces, para dar inicio a nuestra temática, la conceptualización y la diferenciación entre el fideicomiso civil y la fiducia mercantil como tal. Lo primero que tenemos que indicar, no sé si se alcanza a ver. Lo primero que tenemos que indicar es, en términos de reglamentación, dónde están ubicados en el sistema jurídico colombiano estas dos instituciones. El fideicomiso civil lo vamos a encontrar en el Código Civil reglamentado entre el artículo 794 y 822, y la fiducia mercantil lo encontraremos en el Código de Comercio entre los artículos 1226 y 1244. Hay una particularidad, y es que el estatuto, el Código de Comercio define como tal qué es la fiducia mercantil.
pero no hace lo mismo el Código Civil. Entonces, aquí tenemos que hacer unas claridades para lograr identificar cuáles son esas, o qué podemos entender como tal como fideicomiso civil. Si vamos al Código de Comercio, voy a iniciar con la fiducia mercantil. Se indica que la fiducia mercantil es un negocio jurídico y está resaltado, ya les voy a decir por qué, en virtud del cual una persona llamada fiduciario, fideicomitente, transfiere a otro uno o más bienes específicos, llamado fiduciario, quien se obliga a administrarlos o a enajenarlos para cumplir una finalidad determinada, en beneficio de, y entender lo que es el beneficiario o el fideicomisario. Pero me quiero detener ahí donde dice que es un negocio jurídico. No lo perdamos de vista. En tanto, el fideicomiso civil, cuando vamos al Código Civil, nos dice que se llama propiedad fiduciaria, no fideicomiso civil, sino que dice se llama propiedad fiduciaria, la cual está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. Y la constitución de la propiedad fiduciaria es lo que se llama fideicomiso. Entonces, el fideicomiso, contrario a la fiducia mercantil, que habla de un negocio, el fideicomiso es un acto de constitución, ¿sí? Y el bien que queda en ese fideicomiso es lo que vamos a conocer como propiedad fiduciaria. Eso, este criterio es importante porque ya a partir de acá vamos a empezar a marcar unas diferencias conceptuales que van a caracterizar y particularizar estas instituciones y finalmente entrar a comprender realmente qué es el patrimonio autónomo como tal. Entonces, quedemos en lo siguiente, la fiducia mercantil regulada en el Código de Comercio, una institución comercial, se entiende como un acto jurídico, en tanto que el fideicomiso civil, regulado en el Código Civil, es una constitución, es un acto de constitución, y eso es lo que conocemos como fideicomiso. Y allí lo que se crea o lo que surge es una propiedad fiduciaria. En la fiducia mercantil lo que surge es un patrimonio autónomo. Pasando a las caracterizaciones a las características propias de cada una de estas instituciones, entonces vamos a encontrar lo siguiente. El fideicomiso civil es un acto jurídico. Y aquí volvemos a los conceptos básicos de obligaciones, la teoría del acto jurídico. Entonces, acto jurídico pues, es una manifestación de voluntad y de allí pues, se desprenden unas especies. Generalmente pues, se habla del contrato. Pero digamos que el fideicomiso civil inicialmente es un acto jurídico y la fiducia mercantil también es un acto jurídico. Sin embargo, la fiducia mercantil se aterriza de forma inmediata en un contrato comercial. Y esto es importante. Pero el fideicomiso civil no necesariamente aterriza en un contrato civil. Otra característica y a la vez una diferencia es que el fideicomiso civil es gratuito, en tanto que la fiducia mercantil es oneroso. El fideicomiso civil se constituye por documento privado o por testamento. Y la fiducia mercantil también se constituye por documento privado o por testamento. La solemnidad, tanto en el fideicomiso civil como en la fiducia mercantil, depende de los bienes que se den en fideicomiso. Entonces, necesariamente, si los bienes que se entregan en fideicomiso o que se constituyen en la fiducia, que se entregan en la fiducia, son bienes inmuebles sujetos a registro, pues se tendrá que realizar por medio de una escritura pública. Si no son bienes inmuebles sujetos a registros, esa solemnidad no es necesaria en ninguna de las dos instituciones.
Ahora viene otra particularidad, y es que ese acto jurídico en el fideicomiso puede ser unilateral o puede ser bilateral. Y puede ser unilateral por una simple razón. El fideicomiso permite constituirse de dos formas. Cuando entremos a ver el tema de la estructura me detengo un poco más, pero lo tengo que enunciar en este momento. El fideicomiso civil se puede constituir en dos formas. Una, donde el constituyente es el mismo fiduciario y hay un beneficiario de ese fideicomiso de cuando se cumpla la condición. En ese caso es un acto, es una declaración simple de voluntad. Voluntariamente la persona dice: voy a constituir este bien que es de mi propiedad, voy a constituir un fideicomiso, y cuando se cumpla determinada condición, pues pasará a otra, se lo entregaré a otra persona, pero yo sigo siendo el fiduciario. Es bilateral cuando requiere una aceptación de otro, y ahí ya entra, lo que se configura es que el constituyente es una persona, el fiduciario o el administrador es una persona distinta que también debe suscribir precisamente el acto, y el tercero, que es el beneficiario. La fiducia mercantil, y necesariamente, ahí en la presentación hay un error, necesariamente es un acto bilateral porque es un contrato comercial. Eso debe quedar claro. En el fideicomiso civil hablamos de una limitación del dominio, ¿sí? Y esa limitación del dominio se da en tanto la transferencia del mismo está sujeto a una condición. Entonces el fideicomiso civil, recuerden, es un acto, y en ese acto lo que se hace es limitar el dominio. De hecho, cuando uno va y mira el Código Civil, donde está reglamentado la fiducia, empieza de la limitación al dominio y primeramente del fideicomiso. Entonces, ahí de entrada nos están diciendo dentro de dentro de ese título jurídico, dentro de esa reglamentación, nos están diciendo de entrada que es una limitación al dominio. Efectivamente es una limitación al dominio que está sujeta a que se cumpla una condición para que pase a otro. En la fiducia mercantil no se habla de, no hay una limitación al dominio, efectivamente hay una transferencia de la propiedad, se transfiere la propiedad y surge un patrimonio autónomo. Surge un patrimonio autónomo cuando se transfiere la propiedad en el fideicomiso, en la fiducia mercantil. En el fideicomiso civil no surge, no hay transferencia como tal, sino que se limita el dominio. De la pregunta que surge muchas veces cuando estamos en este punto es, entonces, ¿cómo hace el fiduciario cuando es una tercera persona? Es decir, no es el mismo constituyente en el fideicomiso civil. Resulta que ese bien tampoco queda en la propiedad de él, o sea, él no es propietario, no entra en su patrimonio, pero no surge un patrimonio autónomo como muchas veces o algunos juristas no han querido indicar. Realmente no surge un patrimonio autónomo, solamente surge patrimonio autónomo en la fiducia mercantil. En el fideicomiso civil lo que se da es una limitación al dominio que está condicionado a que se cumpla precisamente o a que se dé una condición. Entonces, ¿qué surge en el fideicomiso civil? Lo que surge es una propiedad fiduciaria, y esa propiedad fiduciaria es el bien que se entregó en fideicomiso. En la fiducia mercantil, como ya lo indiqué, surge lo que conocemos propiamente como patrimonio autónomo. En el fideicomiso civil, el fiduciario puede ser una persona natural o una persona jurídica, y no son calificados, ¿sí? No son calificados. Y tampoco se puede entender que en el fideicomiso civil haya una persona jurídica, porque lo único que surge con la constitución del fideicomiso civil es una propiedad fiduciaria. En la fiducia mercantil surge un patrimonio autónomo que en ningún momento constituye persona jurídica,
y tiene una particularidad, y es que el fiduciario, primero, el fiduciario tiene que ser una persona jurídica, y segundo, es una persona calificada. El estatuto, el estatuto del sistema, del sistema financiero establece quiénes son las personas que pueden operar como fiducias para poder celebrar los contratos propiamente pues, de fiducia mercantil. ¿Qué otra diferenciación que hay y una característica a su vez que hay entre el fideicomiso civil y la fiducia mercantil? La fiducia mercantil es un vehículo para cumplir un propósito. En el fideicomiso civil no hablamos de propósito ni de vehículo, sino que hablamos de una condición que se debe cumplir. Nosotros en esta presentación no vamos a entrar en detalle en las particularidades de cada una de estas instituciones. Pues no vamos a entrar a analizar, por ejemplo, en el caso de la fiducia, cuál es la condición, si perece, si no perece, si se puede constituir sustitutos de los beneficiarios, sustitutos del fiduciario, y lo mismo pues sobre qué recae o qué se puede. No vamos a entrar en esas particularidades, eso lo vamos a dejar para un webinar más adelante. El día de hoy solamente queremos caracterizarlos y diferenciar estas dos instituciones jurídicas. Entonces, para resumir, en el fideicomiso civil, acto jurídico unilateral o bilateral, dependiendo si el fiduciario es el mismo constituyente o no. Es un acto, por esencia, es gratuito. Surge como tal una propiedad fiduciaria. El fiduciario puede ser una persona natural o jurídica. No surge una persona jurídica, se puede crear por documento privado o por testamento, y la solemnidad depende de la calidad de los bienes. Necesariamente si hay bienes inmuebles, bienes que sean sujetos a registro, pues se tienen que realizar mediante escritura pública. La fiducia mercantil, acto jurídico, contrato comercial, por esencia es oneroso. El fiduciario es una persona jurídica calificada y reglamentada dentro del sistema jurídico por el estatuto financiero, por el estatuto orgánico del sistema financiero. Se puede constituir por documento privado, o por acto entre habidos por documento privado o por testamento. La solemnidad también depende de los bienes que se den para constituir el patrimonio autónomo. Surge un patrimonio autónomo. El fiduciario tiene que ser una persona jurídica calificada. No surge persona jurídica y se entiende que es un vehículo para cumplir un propósito previamente determinado. Ahora, ¿cuál es la estructura del fideicomiso civil y de la fiducia mercantil? Acá tenemos una estructura que aplica para los dos, obviamente con sus matices, pero la estructura y la operación es la misma. En un primer momento, los partícipes, ¿quiénes son los partícipes y cómo se correlacionan los actores dentro del fideicomiso civil y de la fiducia mercantil? Y eso esa estructura y esa relación y correlación que hay entre estos actores lo llevamos a una condición o a una finalidad, dependiendo si es un fideicomiso civil o un fideicomiso mercantil, para finalizar en una restitución, en una administración o en una enajenación, dependiendo de la institución jurídica. Entonces, vamos a detenernos un poco acá para indicarlo de forma más clara. Empecemos con el fideicomiso civil. ¿Quiénes son las partes en el fideicomiso civil? El fiduciante o el fideicomitente, que es el constituyente del fideicomiso. El beneficiario o fideicomisario, que es la persona que se va a beneficiar cuando se cumpla la condición previamente establecida. Y el fiduciario, que es la persona que tiene la tenencia del bien. ¿De cuál bien? Pues ahí lo que surge es precisamente lo que surge es una propiedad fiduciaria. O sea, la propiedad fiduciaria serían los bienes que estén allí en la constitución del fideicomiso. Eso constituye todo una propiedad, porque puede ser un bien, o pueden ser varios,
y pueden ser unos bienes inmuebles o unos bienes muebles, en fin, pueden concurrir diversos bienes. Estos son los actores y eso está sujeto a una condición. Estoy hablando del fideicomiso civil. Cuando se cumpla la condición previamente establecida, entonces se debe de dar la restitución. ¿Y por qué la restitución? Porque realmente el fiduciario es un mero tenedor de esa propiedad fiduciaria. Y es un mero tenedor porque él reconoce, primero, que no es el propietario, segundo, porque los bienes nunca entran a su patrimonio, y tercero, porque estás expectante a que se cumpla la condición establecida en el fideicomiso por el constituyente para transferir o restituir mejor, que es el término correcto, para restituir ese bien al beneficiario que fue previamente determinado en el contrato o en el acto de fideicomiso civil, dependiendo si el fiduciario y el fiduciante o fideicomitente es la misma persona. Ahora, ¿cuándo el fiduciante y el fiduciario y el fideicomitente puede ser la misma persona? ¿O cuándo no? Sí pueden ser, sí, efectivamente pueden ser. Yo puedo ser el constituyente, yo puedo constituir el fideicomiso para cuando se cumpla una condición previamente establecida, que es una obligación, una condición pues que sea realizable, que no implique un acto ilícito, en fin. Pero yo sigo siendo el tenedor. Entonces, yo como constituyente expulso ese bien de mi patrimonio, quedo como mero tenedor, cuando se cumpla la condición, se lo restituyo al beneficiario. Esa es una opción de hacerlo. La otra opción es, yo como fideicomitente expulso el bien de mi patrimonio, se lo entrego a un tercero, que puede ser una persona natural, una persona jurídica, y no tiene que ser una persona calificada. Ese tercero es el fiduciario. El fiduciario es un mero tenedor, en ningún momento ingresa el patrimonio, el bien fiduciario a su patrimonio, simplemente es un tenedor, y cuando se cumpla la condición previamente establecida, se lo restituye al fideicomisario o al beneficiario, que es lo mismo. Ok, bueno, enseguida hay una pregunta y ahí les contesto o les planteo una situación que se da. En la fiducia mercantil, la estructura es la misma, pero la forma de relacionarse los actores y la finalidad es distinta. Entonces, las partes son las mismas. La fiducia mercantil, hablamos de un fideicomitente, hablamos de un fideicomisario o beneficiario y hablamos de un fiduciario. En esta institución jurídica, el fideicomitente y el fiduciario no pueden concurrir, es decir, no pueden ser la misma persona. ¿Por qué? Ya mencionamos que el fiduciario en la fiducia mercantil tiene que ser primero una persona jurídica y segundo una persona jurídica calificada, es decir, las que indique el sistema jurídico que ya está establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, quienes pueden realizar contratos fiduciarios. Es decir, quienes pueden ser fiduciarios para administrar esos bienes que se le entregan con una finalidad, y cuando se cumpla esa finalidad, entonces realice la enajenación o simplemente la administración de esos bienes. ¿Dónde se utiliza mucho la fiducia mercantil? Pues en varias operaciones comerciales, principalmente en proyectos que es muy común que los proyectos constructivos o los proyectos inmobiliarios se hagan mediante esta figura. Y el fideicomiso lo dejamos para actos entre personas naturales o personas naturales, personas jurídicas no calificadas. No surge, como ya me indicamos, no surge un patrimonio autónomo, lo único que surge es una propiedad fiduciaria, que es una limitación
al dominio como tal, y en ninguna de las dos instituciones, fiducia mercantil o fideicomiso civil, surge como tal una persona jurídica. En la fiducia, ok, aquí queremos denunciar los tipos de fiducia que existen dentro del sistema jurídico colombiano, están también establecidos en el Estatuto Técnico del Sistema Financiero. Puede ser una fiducia de inversión, una fiducia inmobiliaria, una fiducia de administración, una fiducia de garantía y una fiducia con recursos del sistema de seguridad social y otros relacionados. También dentro de esas fiducias de administración, pues uno encuentra fiducias de tesorería o fiducias de administración y pagos. En fin, estos son los tipos de contratos fiduciarios que existen dentro del sistema jurídico colombiano y que se pueden realizar como tal. No los vamos a detallar, solamente los queríamos enunciar. Acá surge una pregunta y es la siguiente. Si en la fiducia civil esa propiedad fiduciaria es inembargable, y si en la fiducia mercantil el patrimonio autónomo es inembargable. En la fiducia mercantil tendríamos que contestar inmediato, sin titubeo alguno, sin pensarlo, que efectivamente ese bien o los bienes que estén, porque pueden ser varios, los bienes que estén dentro de ese patrimonio autónomo, pues son inembargables, aunque no surja una persona jurídica. Pero en el fideicomiso tenemos que decir que depende. Depende. ¿Depende de qué? Depende de cómo se haya constituido el fideicomiso. Y eso ha generado discusiones jurídicas, pero digamos, ya es pacífica con los criterios y las decisiones de la Corte y unos conceptos también bueno, las decisiones de la Corte. Es pacífico el tema en que depende cómo se constituye. Y aquí quiero que tengan claro lo siguiente. Si ese fideicomiso civil se constituye siendo el constituyente, volvamos a la estructura, siendo el constituyente, ¿sí? El fideicomitente, el mismo fiduciario, ese bien o esa propiedad fiduciaria que surge del acto de constitución del fideicomiso es embargable. Si usted es el constituyente y a la vez es el fiduciario, ese bien o ese conjunto de bienes son embargables. Para que esa propiedad fiduciaria sea inembargable, que está por allá en el artículo 1677, numerales 8 y 9, si mal no estoy, sea inembargable, necesariamente ese fideicomiso se debe constituir de la siguiente forma. Debe existir un fideicomitente y el fiduciario necesariamente tiene que ser una persona distinta al constituyente. Si no se hace así, esa propiedad fiduciaria es embargable. Es muy común ver ese error. Cuando hemos tenido la oportunidad de revisar algunos fideicomisos o personas que les han embargado sus propiedades y dicen, no, pues a mí no me lo pueden embargar porque yo tengo un fideicomiso. Cuando uno entra a analizar cómo se constituyó el fideicomiso, efectivamente, el constituyente o fideicomitente seguía siendo el mismo fiduciario. Entonces, ahí quería hacer énfasis en eso. Hay otra situación que surge, una inquietud que surge sobre bueno, si es inembargable,
si es inembargable, la propiedad fiduciaria, no el patrimonio autónomo, no estoy hablando de fiducia mercantil, estoy hablando de fideicomiso. Si es inembargable el patrimonio autónomo, porque lo constituyo correctamente, y correctamente es que el constituyente del fiduciario son personas completamente distintas, no está en mi patrimonio del constituyente, no está en el patrimonio del fiduciario, es inembargable, no es un patrimonio autónomo, no tiene personería jurídica, ¿quién declara los impuestos? ¿Quién paga los impuestos? Bueno, sobre eso también se han dado varias discusiones, pero ya hay unos conceptos muy claros de la DIAN, donde se establece que el fiduciario, por ser el administrador, si bien no es el propietario del inmueble, es quien debe declararlo y presentarlo y declararlo en su respectiva declaración de renta y es quien se hace cargo, porque así está establecido en el Código Civil, es quien se hace cargo de todas las mejoras, de pagar los gravámenes, de pagar los impuestos, en fin. Es una pregunta común y sobre eso pues también a veces se generan algunas complejidades. Bueno, esta sería la caracterización, la conceptualización de estas dos instituciones jurídicas, la estructura de las mismas, cómo opera cada una, cuáles son los tipos de fiducias, de fiducia mercantil, operaciones, contratos mercantiles que se pueden celebrar dentro del sistema jurídico colombiano. Ya contestamos si la fiducia mercantil, es decir, si en la fiducia mercantil, que lo que sufre es un patrimonio autónomo, es inembargable, pues ya contestamos que efectivamente es inembargable. Y en el fideicomiso, la indicación que damos es que depende según cómo se haya constituido el mismo. Ahí se agota mi agenda, espero haber sido claro con los conceptos y los dejo a continuación con la abogada Vanessa, que nos va a hablar sobre el patrimonio autónomo como tal, que ya lo indicamos, que es consecuencia del contrato de fiducia mercantil. Vanessa. Buenas tardes a todos los que nos están viendo por la transmisión. Entonces, yo les voy a hablar en sí de las generalidades del patrimonio autónomo. Jonathan, bueno, ya nos hizo la explicación sobre todo el tema de fiducia mercantil y fiducia civil. Entonces, la Superintendencia Financiera emitió un concepto el 18 de marzo del 2013 hablando sobre el patrimonio autónomo y lo define como es la conformación de los bienes que administra una entidad fiduciaria, ¿cierto? En los negocios de fiducia mercantil, una persona llamada fiduciante o fideicomitente es la persona que entrega parte de su patrimonio a otra llamada fiduciario para que lo administre. Ese patrimonio entregado en administración entra entonces a ser parte de un patrimonio autónomo que es totalmente diferente al patrimonio propio de ese fiduciario o del administrador. Entonces, ese conjunto de bienes transferidos a una fiduciaria es lo que va a conformar o se va a denominar ese patrimonio autónomo. Dichos bienes salen real y jurídicamente del patrimonio del fideicomitente, que es el titular del dominio, y están afectos obviamente al cumplimiento de las finalidades que se designen en el acto constitutivo, los cuales se van a encontrar regulados en el Código de Comercio desde los artículos 1226 hasta el 1244, que nos habla todo el tema de la fiducia mercantil. Los bienes recibidos entonces en fideicomiso, es decir, los que van a conformar ese patrimonio autónomo, nunca o no deben confundirse con los bienes del fiduciario. Entonces, luego de estar separados de los que integran los activos de la fiduciaria, son entonces excluidos de la garantía general de los acreedores del fiduciario y fideicomitente, y garantizan las obligaciones que va a contraer ese patrimonio autónomo. Esto con el fin de lograr obviamente una finalidad de la fiducia.
Bueno, hay unos efectos en cuanto a la constitución de ese patrimonio autónomo, los cuales son tres efectos. El primer efecto es que los bienes fideicomitidos salen de la propiedad del fideicomitente y no pueden ser perseguidos en ningún caso por los acreedores, excepto en aquellas ocasiones en que esas obligaciones sean anterior a esa constitución de la fiducia. El segundo efecto es que el fiduciario es propietario y como tal va a ejercer los derechos y las obligaciones que le va a conferir pues su condición de propietario. Y el tercer efecto es que los bienes no pueden ser reclamados por los acreedores del fiduciario, solo garantizan las obligaciones contraídas en ejecución de la finalidad del contrato de fiducia. En ese sentido, entonces, al momento de que se establezca un contrato de fiducia mercantil, se evidencian entonces tres tipos de patrimonios. El primero es un patrimonio que es el propio personal del fiduciante. Es decir, que el cliente en el contrato es quien va a entregar parte de su patrimonio en administración. El segundo es que el patrimonio de la el segundo sería el patrimonio de la empresa fiduciaria, que sería el vendedor en el contrato, va a ser la empresa administradora. Y el tercero es el patrimonio autónomo, que es la parte del patrimonio del fiduciante que fue entregado a la empresa fiduciaria para que fuera administrado. Es muy importante separar entonces estos tres tipos de patrimonios, ya que cada uno de estos debe responder por sus obligaciones individualmente, y en ese sentido el patrimonio autónomo solo va a ser responsable por las obligaciones que contraiga por el logro de la finalidad para la cual fue entregado ese patrimonio en administración y nunca por las obligaciones derivadas del cumplimiento del objeto social que tenga la empresa administradora, ni por las que haya adquirido pues el fiduciante. Cuando hablamos del patrimonio autónomo, entonces hacemos referencia a ese que tiene vida propia sin necesidad de estar vinculado a un sujeto de derecho, es decir, que a un conjunto de derechos y obligaciones que no está pues imputado a una persona determinada. De este patrimonio, entonces, no puede predicarse la existencia de unos órganos como son la dirección y la administración propia de una sociedad, como lo va a hacer, por ejemplo, una junta directiva. Los patrimonios autónomos, entonces, tienen una utilidad económica y por ello son susceptibles de estimación pecuniaria y cuyas relaciones jurídicas van a estar constituidas por unos derechos y unos deberes, que en este sentido los llamaríamos los activos y los pasivos. La existencia entonces de un patrimonio, de este patrimonio autónomo, es una de las características esenciales o fundamentales de ese contrato de fiducia mercantil, que conjuntamente va a ir con la transferencia de la propiedad de los bienes fideicomitivos y que lo va a diferenciar de los demás patrimonios. En el decreto 2555 de 2010 nos va a hablar sobre unos derechos y unos deberes del fiduciario, ¿cierto? Entonces nos dice que los patrimonios autónomos conformados en desarrollo del contrato de fiducia mercantil, aun cuando ellos no son y no se conforman como una persona jurídica, se constituyen en receptores de los derechos y obligaciones legales y convencionalmente derivados de los actos y contratos celebrados y ejecutados por el fiduciario en cumplimiento de ese contrato de fiducia. Entonces es claro que esos patrimonios autónomos no son personas jurídicas, como tampoco van a ser personas naturales, como ya se expuso en los negocios fiduciarios conformados por los bienes con un fin por cumplir. Bueno, los patrimonios autónomos, en tanto, son esos negocios fiduciarios y se encuentran administrados y vigilados por las entidades fiduciarias debidamente autorizadas para tal efecto por la superintendencia. Bueno, ahora, un patrimonio autónomo, por ejemplo, adquiere además la calidad de entidad operadora autorizada para realizar operaciones de libranza según la ley 1527 de 2012, es decir, que son operadores de libranza sin que tal connotación pues les dé una calidad de personas.
Ahorita preguntaban el tema de que si el patrimonio autónomo era inembargable. Entonces, los patrimonios autónomos no son embargables y esto se encuentra regulado en el Código Civil en el artículo 1677, en los numerales 8 y 9, que Jonathan nos hizo énfasis en esos artículos. El artículo 8 nos dice, el numeral 8 nos dice que la propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente. Entonces es uno. El numeral 9 nos dice que los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso y habitación. Y en el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 684, en los numerales 13 y 14 nos habla, el 13 nos habla de los objetos que poseen fiduciariamente, entonces no se pueden embargar. Y el numeral 14 nos habla de los derechos personalísimos e intransferibles, como son los de uso y los de habitación. Entonces es importante pues mencionar que de acuerdo a esos artículos, la inembargabilidad del patrimonio autónomo solo va a aplicar con respecto entonces de las deudas del fiduciante y las de la empresa fiduciaria. Bueno, yo creo que esas son como las generalidades de lo que es el patrimonio autónomo. Ya Jonathan pues nos hizo de pronto una ampliación del tema de la fiducia mercantil, la fiducia civil. Con esto pues terminaríamos la charla de hoy. De pronto, si alguna persona tiene una pregunta. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo por el Facebook Live. Vanessa, muchas gracias por las claridades y el planteamiento. Bueno, esperamos que las claridades sean de valor para ustedes. Es una institución jurídica muy importante y es muy importante diferenciar cada una de esas instituciones y bueno, creo que el objetivo se logra y es dar claridad sobre realmente indicar que el patrimonio autónomo solamente surge de los contratos fiduciarios y no surge del fideicomiso civil, que ahí lo que surge realmente es una propiedad fiduciaria como una simple limitación al dominio, que también es inembargable, que también tiene como fundamentos de inembargabilidad el artículo 1677, que las partes tanto en la fiducia mercantil como en el fideicomiso se denominan iguales, tienen unos roles muy similares. Obviamente en el contrato de fiducia mercantil las responsabilidades y las obligaciones del fiduciario pues son muy específicas, están previamente determinadas y que también identificar que el fideicomiso civil lo fundamental allí es una condición, en tanto que en la fiducia mercantil lo fundamental es el propósito con el cual se crea ese contrato para precisamente alcanzar un resultado previamente definido o establecido. Vanessa, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, esperamos vernos el próximo martes. Tenemos otro webinar a las 6:30 a las 5:30 de la tarde y la próxima semana tenemos una sorpresa y la sorpresa es, si lo digo ya no es tanta sorpresa, pero vamos a tener un webinar también el próximo jueves. Pues normalmente son los martes, pero la próxima semana vamos a tener dos. El próximo jueves vamos a hablar de un tema de mucho interés y de toda la relevancia, que es sobre el sistema de pensiones en el sistema jurídico, el régimen de pensiones dentro del sistema jurídico colombiano. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Esperamos que nos acompañen pues, en todos estos espacios, que realmente es para despejar todas las dudas que tengan sobre estos temas de interés. Entonces, muchas gracias a todos por estar.